Tú eres Rey, Señor, en medio de las tempestades, en medio de las circunstancias, en medio de mis batallas. Tú sigues siendo Dios. Nunca dejarás de serlo, porque tú eres eterno, tú eres soberano, eres el Dios todopoderoso, mi fortaleza, mi escondedero, mi refugio. Padre, gracias que hoy podemos venir a ti en medio de las circunstancias de la vida, Señor, pero con un convencimiento y una seguridad de que no estamos solos, Señor. Tú estás con nosotros y tu diestra nos sostiene y siempre tú sigues siendo Dios. Gracias por darnos tu palabra. Bendice tu palabra, Señor. Y hoy te pedimos, Padre, que la prosperes en cada uno de nosotros y que cumpla el propósito con el cual tú la envías. Quédate con nosotros. En tu nombre oramos, poderoso Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, muy buenas noches a los que han ido llegando. El Señor los bendiga. Bienvenidos una vez más a este tiempo de oración. Los que están conectados aquí en la emisora, los que están escuchando este audio a través de nuestro canal de YouTube. Damos gracias al Señor por contar con ustedes cada día en la unidad del Espíritu Santo para meditar en la palabra del Señor y juntos ser edificados por el poder del Santo Espíritu que nos habita. Quiero invitarle que abra su Biblia en el Salmo 94. Continuamos en esta serie de estudio de la palabra del Señor en el libro de los Salmos y estamos en el Salmo 94 para este tiempo. El Señor bendiga su palabra en nosotros. Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Jah, ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jah, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Porque no abandonará Jehová su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Se juntará contigo el trono de iniquidades, que hace agravio bajo forma de ley. Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Bendita sea la palabra del Señor. Aquí nos encontramos un salmo con un contenido muy fuerte, muy fuerte. De este salmo no se conoce quién lo escribió ni bajo qué circunstancias, pero lo que sí podemos ver es la oración de un justo, ¿verdad? La oración del pueblo, la oración de los escogidos en medio de un momento de adversidad.
donde están siendo atacados, donde están siendo vituperados, donde están siendo afligidos. Y este justo o este pueblo clama delante del Eterno, delante del Padre, por justicia. Aquí se usa una palabra que es muy fuerte, el Dios de las venganzas, ¿cierto? Muchos pudieran decir qué paradoja, qué cosa tan rara, que se habla de un Dios de amor, pero luego de un Dios de venganza y de un Dios que es vengativo y de un Dios que, recordemos una cosa, nuestro Dios es un Dios de amor y la más grande manifestación de amor a la humanidad es su Hijo en la cruz, muriendo en lugar de todos nosotros, llevando nuestros pecados. Pero ese Dios de amor también es un Dios de justicia, porque así como Él amó y lo entregó todo, Él de nosotros pide y espera que lo entreguemos todo y que recibiendo esa salvación tan grande, la humanidad, nosotros podamos responder en obediencia con una gratitud genuina a ese amor. Entonces aquí vemos un clamor. Aquí vemos una oración en medio de un momento de adversidad. Y quiero contarles, ayer hicimos un llamado de emergencia y hemos terminado 24 horas de oración, 24 horas de ayuno, porque el Señor es tan espectacular y obra de una manera tan sobrenatural que ayer en un momento de oración por una persona salió a la luz unos planes macabros del mundo de las tinieblas contra algunos de los líderes de la iglesia y contra la iglesia misma. Y las palabras eran, pues voy a destruir a esa persona y me voy a llevar la iglesia por delante. Fueron palabras muy duras, salieron de la boca de alguien, pero bendito sea el Señor porque nos permite conocer esas cosas, ¿no? Entonces dijimos, bueno, hay una amenaza latente contra los siervos. Y si caen los siervos, pues imagínense qué pasa con el pueblo. Pues vamos a ayunar, vamos a orar y vamos a venir delante del Dios Todopoderoso, que es el que sostiene nuestras vidas. Y para nuestra sorpresa, en este día de ayuno y de clamor, pues el Padre nos entrega este salmo. El Padre nos entrega esta palabra. Y aquí es donde nosotros vamos a entender una vez más la salvación de nuestro Dios. Muéstrate. Engrandécete, juez de la tierra, y da el pago a los soberbios. Y esa fue nuestra oración hoy durante todo el día. Señor, levántate. Señor, muévete con poder. Señor, líbranos. Señor, defiéndenos. Señor, tú eres el único que puedes hacer el consejo de los malos. Tú eres el único que puedes hacer el consejo de los malignos, Señor. Tú eres el único que puede derribar y destruir los planes que se han lanzado contra tu pueblo, contra tus hijos, contra tus santos, contra tu iglesia, Señor. Nuestra esperanza no está puesta en hombre alguno, Señor, ni en nuestras propias justicias, porque mi propia justicia jamás alcanzaría la santidad y la grandeza de mi Señor. Siempre apelamos delante del Señor buscando su misericordia, porque nosotros, ¿qué podríamos darle a cambio al Señor? Si nosotros no tenemos nada que entregarle al Señor, ¿verdad? Y aquí está este clamor, ¿hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, Jehová, se gozarán los impíos? Y es que cuando nosotros estamos en tiempos de angustia, le hacemos este tipo de oraciones al Señor, pero muchas veces lo hacemos como un reclamo y como una queja. Pero ¿hasta cuándo me van a pasar estas cosas a mí? Pero ¿hasta cuándo, Señor, se van a estar enfrentando conmigo? Mire, esta situación me ha llevado a recordar esos casi 10 años que mi esposo y yo estuvimos haciendo ministerio en Huelva, en una ciudad cercana de aquí. Fuimos tan vituperados. Fueron tantas las veces que nuestro nombre fue arrastrado por el suelo. Fueron tantas las calumnias, porque aquí dice en el versículo 4, ¿hasta cuándo pronunciarán y hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? Y yo muchas veces le decía, Señor Dios mío, ¿hasta cuándo voy a tener yo que aguantar esto? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a estar en esta ciudad recibiendo palo? Porque entre más sirvo, más palo me dan. Y entre más me esfuerzo por hacerlo bien, peor hablan de mí, Señor. Y pues se llegó el día que el Señor nos sacó de allá y nos trajo para acá. Y entonces yo decía en mi corazón, se acabó el rollo. No, pero es que aquí también pasó. Pero es que aquí también nos tuvimos que enfrentar a una situación igual y hubo amenazas y
y nos desafiaron a que nos iban hasta a pegar. Y uno dice, wow, ¿qué pasó? ¿Por qué se repite la historia? ¿Qué pasa? Nosotros somos el pueblo del Señor y nosotros vivimos en una continua confrontación de dos reinos. El reino de las tinieblas y el reino de la luz. El reino de Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, y el reino de aquí en que ya sabemos cómo se llama y a dónde gobierna. Nosotros somos embajadores del reino de los cielos aquí y nuestro trabajo es representar ese reino y trabajar y hacerlo bien para que el reino de Dios sea establecido en los corazones de muchas personas. Entonces hay alguien que eso no le gusta, ¿verdad? Y entre más estamos haciendo en el reino de los cielos, pues el otro más se enfada y busca la manera de bloquearnos, de, ¿cómo se dice eso? Como neutralizarnos. Entonces vienen los ataques y vienen las guerras y vienen las luchas. Y el Señor nos da la respuesta, ¿cierto? Aquí encontramos un clamor porque a este pueblo lo están quebrantando, dice aquí en el versículo 6. A la viuda, al huérfano matan, a los huérfanos les quitan la vida. Y Señor, ¿y tú dónde estás? Y entonces viene la gente a decir, ¿y si Dios es tan bueno, por qué los niños del África? ¿Y si Dios es tan bueno, por qué no acaba con la maldad? ¿Y si Dios es tan bueno, por qué las guerras? ¿Por qué lo que está pasando por allá en Europa del Este y sus alrededores? No, es que Dios es bueno. Los malos somos nosotros. Es que Dios siempre ha sido bueno, su esencia, su bondad, pero el corazón del hombre es el que obra estas perversidades. Y entre más se aleja el corazón de Dios, más malos podemos llegar a ser, ¿verdad? Entonces ese reclamo, Señor, ¿tú dónde estás? Está válido hacerlo, pero desde la sabiduría donde decimos, Señor, muéstrate. Señor, acude a mi clamor, acude a mi llamado, no cuestionando su bondad, su poder, su soberanía, sino clamando que su poder, su amor, su misericordia sea manifestada en nosotros, porque hay mucha maldad, nos rodea mucha maldad. Pero mire qué palabra tan profunda nos da el Señor en el versículo 8. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? Y es que muchas veces en medio de la angustia, en medio de la adversidad, en medio de los ataques de los que estamos sufriendo, nosotros nos comportamos como necios y como fatuos. Fatuo suena muy bonito, se lo voy a decir en español, tonto. Eso es un fatuo, un tonto. ¿Y qué nos dice el Señor? Entiendan cuándo van a ser sabios. Y en esto tenemos que meditar usted y yo hoy, y que el Señor nos abra el entendimiento y traigamos una lección de fe a nuestra vida en medio de todo lo que estamos viviendo hoy. Versículo 9. El que hizo el oído no oirá. ¿Usted cree que Dios no escucha su oración? ¿Usted cree que Dios no escucha su clamor? ¿Y el que formó el ojo no verá? ¿Será que el Señor no ve las cosas que nos están haciendo? ¿Será que el Señor no ve las cosas que están pasando en la tierra? Claro que lo ve. Claro que lo oye, claro que todo lo sabe. Él es el que castiga a las naciones. Él es el que obra justicia. Él es el que sabe todas las cosas. Esto me parece espectacular. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? ¿Habrá algo escondido a los ojos del Eterno? ¿Habrá algo que se salga de su poder y su soberanía? Él nos tiene a todos bajo supervisión. Él conoce los pensamientos de los hombres, versículo 11, que son vanidad. Él sabe lo que traman en secreto. Él sabe lo que planean los poderosos, las élites, los gobiernos. Dios lo sabe. ¿Y por qué lo permite? Él es soberano. El Señor tiene planes para usted, para mí, para la humanidad. El Padre ya lo ha entregado todo para que nosotros podamos ser llenos de su gracia, de su bondad. Para que usted y yo podamos recibir su bendición.
pero tendremos que pasar por situaciones difíciles. Son necesarias. El Evangelio lo dice. Para nuestra corrección, para nuestra purificación, para que nosotros podamos elevarnos a sus alturas, para que la imagen de Él en nosotros sea purificada cada día más y seamos más como el Señor y podamos conocerlo más. Yo le pregunto, a usted que está orando conmigo en este tiempo, ¿en qué épocas de su vida usted ha conocido más al Señor? ¿Cuando todo ha ido bien o cuando en su vida se armó el desastre? Yo a nivel personal lo he conocido más a profundidad en mis tiempos de adversidad, en mis tiempos de dolor, en tiempos de enfermedad, en crisis económicas, en persecuciones y calumnias. He conocido al Señor de una manera que en medio del jolgorio no podría entenderlo, porque es obrar su soberanía, es ver su poder, donde yo como ser humano no puedo hacer nada, donde yo en las limitaciones humanas no puedo resolver nada, pero Él lo hace todo. Versículo 12, bienaventurado el hombre a quien tú corriges. Y esta semana el Señor nos ha hablado mucho de esto. El sábado en el tema, precisamente en la predicación, tocábamos este versículo, las bienaventuranzas de los varones, porque estábamos haciendo un homenaje a los hombres, ¿se acuerdan? Bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes. Qué especial que en medio de un clamor por la venganza del Señor se tenga que reconocer la corrección. Porque muchas veces estamos viviendo tiempos de aflicción porque necesitamos ser corregidos. Como iglesia necesitamos ser corregidos y necesitamos ser instruidos en la ley del Señor. Versículo 13, ay Señor, tú eres maravilloso, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Hoy usted y yo tenemos que descansar en el Señor, porque aunque se levantó el enemigo para querernos destruir, y pasamos un momento muy duro y muy difícil, el Señor ha venido, Él ha escuchado el clamor, y el Señor está puliendo nuestras vidas y nos está corrigiendo para que usted y yo podamos descansar. Y no dice después de la aflicción, no, para hacerle descansar en los días de aflicción. Hoy es tiempo de reposo en el Señor. Hoy es tiempo de decirle, Señor, gracias. Gracias porque tú me has librado una vez más. A ti hemos clamado, Señor, y tú nos has oído. Y has permitido esta situación para como sacudirnos y decir, oye, ¿dónde estás tú? Póstrate y clama. No descuides el altar. No descuides mi presencia. Cuida tu vida. Sé diligente en cuidar la salvación de tu alma. Y ahora nos dice el Señor, vengan y descansen. ¿Por qué? Porque Él no nos va a abandonar. Versículo 14. No abandonará Jehová su pueblo ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Usted y yo tenemos que caminar en las sendas de la justicia. Y caminar en justicia es caminar en rectitud, en santidad y en verdad. Eso es ir por las sendas de la justicia, los rectos del corazón. Es caminar en verdad, en santidad, en integridad. Entonces no nos vamos a quejar por esta situación tan difícil que nos ha venido, sino que vamos a alabar al Señor, porque lo ha permitido para pulirnos, para rectificarnos y para darnos reposo y descanso. ¿Y qué vamos a hacer con esas personas que se levantaron? ¿Los vamos a maldecir? No. Vamos a orar por la salvación de sus almas. Recordemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha es espiritual y por eso las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y la mayor victoria que el Señor nos puede dar
y en lo que usted y yo nos podemos regocijar es que esas personas vuelvan sus ojos al Señor, se arrepientan de sus pecados y tengan una nueva vida en Cristo para que el diablo no las destruya. Porque si no se arrepienten, porque si no vienen al Señor, el diablo las va a destruir. Y nosotros no nos vamos a alegrar por ello, porque serán almas que se pierden en una eternidad sin Cristo. Y el Señor nos cambia a nosotros el corazón a misericordia. Versículo 16. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Acuérdese hoy, todas las veces que en medio de la angustia usted ha clamado y el Señor ha venido. Recuérdelo hoy y dele gracias, porque es una nueva oportunidad para volverlo a vivir. Señor, resbala mi vida hoy. Señor, estoy sin fuerza. Señor, tengo miedo. Señor, estoy angustiado. Señor, no sé qué hacer. Señor, tengo la mente turbada. Sustenta mi alma como lo has hecho otras veces, con tu misericordia y con tu bondad, porque hay muchos pensamientos dentro de mí, pero tus consolaciones alegraban mi alma. Aquí dice el apóstol Pablo, creo que es la segunda carta de Corintios, que usted y yo necesitamos pasar por esas situaciones y ser consolados para que luego podamos consolar a otros y podamos entender lo que el otro está viviendo. Porque si no, no podríamos tener misericordia. Sería muy difícil ponernos en los zapatos del otro. Hoy usted y yo podemos descansar en el Señor, porque el Señor está con nosotros. No importa que se levanten muchos a querernos destruir. El Señor es nuestro refugio. Versículo 22. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y Él hará volver sobre ellos su iniquidad. ¿En quién confía usted hoy? ¿En qué o en quién está poniendo usted su confianza y su esperanza? Yo le doy gracias al Señor que hoy, terminando este día de clamor, el Señor nos da esta palabra. Es para usted y es para mí, para todos los miembros de la iglesia Iré, para mis consiervos, para Elena, para Diego, para Antonio, para Zulay, para Liliana, para Mercedes, para Viviana, para Norita, para Consuelo, para mi esposo, para mí. Es para nosotros, amados, para mis amigos que están aquí. Que no sé cuál sea la situación que usted está pasando hoy. Esta palabra es para nosotros. Es tiempo de descansar. En medio de esta aflicción, es tiempo de descansar. Y decir, Señor, perdóname por haber sido tan tonto, tan fatuo, tan necio, de preguntarme, ¿y dónde estás? ¿Tú no ves? ¿No me oyes? Señor, yo quiero ser sabio y recordar todos los días que todo lo ves, que todo lo sabes, que todo lo conoces y que no hay nada que esté fuera de tu control, porque tú eres Dios. Y a pesar de mí y de las circunstancias, siempre seguirás siendo Dios. En este clamor de hoy, el Señor ha obrado. Todos los que se levantaron, esos espíritus de maldad, yo sé que el Señor los ha hecho a un lado y los ha sacado aparte. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Alabar al Señor, caminar confiados, buscar su rostro, perdonar al que nos hizo daño y orar por la salvación de esa persona. Que el Señor tenga misericordia y que su palabra le alcance para que el enemigo no la destruya. Porque todo el que se levanta contra los siervos de Dios, contra el pueblo de Dios, contra la iglesia de Cristo, no se va a quedar sin su merecido. Porque ¿se acuerdan lo que dice uno de los profetas menores, hablando de Israel?
porque el que os toca, toca a la niña de mi ojo. Y hoy nosotros somos el Israel de Dios. Usted y yo somos el Israel de Dios. Así que, mis amados, demos gracias porque el Todopoderoso está con nosotros. Usted se preguntaba, ¿quién me va a defender? ¿Quién va a estar conmigo? Es el Señor. Y Él hoy va a traer paz a nuestros corazones y va a sustentar nuestras almas con su misericordia. Padre, te alabamos y te bendecimos. Nos gozamos en tu salvación, oh eterno. Nos deleitamos en tu poder, Señor. Damos gracias por escuchar nuestra oración, por escuchar nuestro clamor y respondernos con tremendas cosas en tu justicia, Señor. Perdónanos por dudar. Perdónanos por temer. Perdónanos, Señor, por desesperarnos. Hoy volvemos a ti, Señor, y te decimos gracias, porque todo lo sabes, todo lo ves, todo lo conoces. Tú lo hiciste todo, Señor, no hay nada escondido de tus ojos. Perdónanos por pensar a veces que te quedó grande mi problema, mi situación. Perdón. Cuando puedo entender que tú permites estas cosas para purificarme, para enseñarme, para pulirme, para formarme, para conocerte, que de otra manera sería imposible, Señor. Gracias porque tú eres el que nos defiende. Tú peleas por nosotros, Señor, y nos sacas al lugar espacioso y nos das descanso y reposo aún en medio de las crisis, Señor. Gracias por renovar mis fuerzas en este día. Gracias, Señor, por consolar mi alma en la multitud de mis pensamientos. Hoy yo recibo tu paz. Dile, Señor, yo recibo tu paz. Y sé que una vez más tú confortas mi alma y me sustentas. Tú eres mi alimento. Tú eres mi fuente. Tú eres el agua de vida que sacia mi sed, Señor. Gracias. Gracias por fortalecer mi vida, la vida de mis hermanos, la vida de mis consiervos. Gracias, Señor, porque aunque el cazador salió a cazar, nuestros pies no cayeron en sus redes y no hemos quedado atados, mi Señor, en ninguna de sus artimañas, porque tú lo sacaste a la luz, lo desnudaste delante de nuestros ojos, Señor. Bendito seas, poderoso. Tú eres el Dios de los imposibles. Tú eres el Dios soberano. Tú eres el Dios que pelea por tu pueblo, Señor. Tú eres el que defiendes a los débiles, Señor. Y tú sabes en qué momento obras y cómo lo haces. Nosotros solo pedimos misericordia por esas personas, Señor. Misericordia por los que nos han hecho daño, por los que nos han vituperado, por los que nos han ofendido. Misericordia, Señor, que sus almas escuchen tu llamado y sus ojos se vuelvan a ti y puedan ser redimidos de sus pecados, Señor, para que sus vidas no sean destruidas, Señor. Ten misericordia de ellos, Padre, y ayúdalos a volverse a ti de todo su corazón. Gracias, Señor, por darnos la sabiduría para arreglar lo que a nosotros nos corresponde y poner en su lugar y ordenar lo que nos corresponde, Señor, en nuestro corazón y en nuestro diario andar. Hoy te bendigo, Señor, porque tú nos has respondido, porque tú estás con nosotros, porque grande es tu poder y grande es tu fidelidad. Bendito seas. Te damos la honra y la gloria. Solo a ti, mi Señor y Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.